Hola, bienvenidas todas a nuestro canal, a nuestro programa con nuevo horario, hoy lunes 7 de la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde tú estés conectándote con nosotras en diferido, bueno, que sea Dios bendiciendo tu vida y haciendo esas obras grandes y maravillosas en este 2026, porque este año va a ser un año de victoria en Cristo, va a ser un año de restauración, de sanidad, de milagros, porque sabemos que Dios va a obrar de manera sobrenatural. Seguimos en su gracia y por esa gracia y ese amor tan grande queremos que Dios sea primero en nuestro día a día, en este nuevo año, porque sabemos que con Él no hay absolutamente nada imposible. Así que bienvenidas todas a este nuevo horario, lunes 7 p.m. Y también un saludo súper, súper, súper especial, un saludo grandísimo a todos nuestros amigos, amigas, televidentes, hermanos, hermanas, bueno, a todos los que se conectan a través de Sonido Generacional, que están allí también con nosotros cada martes a las 8 de la noche. Bendiciones para ellos en Cristo Jesús y verdad que somos una gran familia y noche donde vamos a disfrutar un tema también muy, pero muy interesante, Dindy, donde vamos a descubrir que Dios quiere su primer lugar, como siempre. Amén. Saludos, Dindy, ¿cómo estás? Amén, Sandra, bendiciones. Muy contenta de empezar este año nuevo. Mire, con el pie derecho, como decimos en Puerto Rico, porque estamos dándole el primer lugar a Dios, que Él se lo merece. Él es Amén, así es. digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra fidelidad, de todo nuestro amor, Sandra. Y bueno, hoy tenemos este programa donde vamos a estar hablando acerca de Dios es lo primero. Y yo te invito a que junto conmigo hagas esta oración para que sea Él dirigiéndonos en este programa, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que saque lápiz y papel, saque sus Biblias, porque vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Pero bueno, nos presentamos delante de Él en oración, así que me acompañan. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos las gracias por esta hermosa oportunidad en este nuevo año que comienza, Señor, dándote las gracias por la oportunidad que nos concedes de poder aprender más de ti, acercarnos a tu trono de gracia, Padre, para aprender más sobre tu palabra. Yo te pido, Señor, que ella haga la obra para la cual ha sido enviada y que nuestros corazones puedan ser receptivos a la misma, Señor, y que no solo seamos oidoras, sino hacedoras de la misma para que podamos producir fruto al ciento por uno. Bendice cada vida, cada corazón, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que nosotras podamos ser hoy más sabias, Señor, que podamos, Señor, también ser más entendidas en tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sandra, hoy el programa trata acerca de Dios es lo primero y yo sé que muchas personas como resolución de año nuevo en su en ese listado que tienen, ¿verdad? Ponen, yo quiero buscar más de Dios. Pero Dios hablaba a mi corazón en estos días, Sandra, de que no solamente Dios quiere que le busquemos más, sino que le busquemos primero. Wow, y eso es sumamente interesante. Dios me llevaba a este pasaje bíblico, ¿verdad? De Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Wow, Sandra, y esto, hay mucha tela para cortar de este pasaje bíblico, pero lo primero que esto me lleva a pensar, Sandra, es que no solamente tenemos que buscar más de Dios, sino tenemos que reconocerlo, primeramente, como Dios y Padre. Reconocerlo como Dios y Padre. A mí me llama mucho la atención el reconocer a Dios como Padre. Y siempre esto yo lo digo en cada una de mis entrevistas, que yo le doy gracias a Dios porque esa relación que yo tuve con mi padre terrenal me ha ayudado a tener una relación con mi Padre celestial como Padre. Pero ese no ha sido el caso de muchas personas. Hay muchas personas que hoy nos escuchan que tal vez tuvieron un padre ausente, tal vez nunca crecieron con una figura paterna o no crecieron viendo el mejor ejemplo de un padre. Pero quiero decirte hoy que para eso estudiamos la palabra de Dios,
porque Él llena cada carencia en nuestras vidas, Sandra. Él llena cada carencia en nuestras vidas. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Y hoy nosotras queremos que a través de este estudio tú puedas reconocer a Dios, no solamente como Dios, sino como tu Padre celestial, como ese Padre que te cuida, que te ama, ese Padre que te engendró de donde saliste primeramente, porque nosotros no nacimos de la casualidad, Sandra. Nosotros nacimos por el amor de nuestro Padre Celestial, quien nos conoció antes de la fundación del mundo, quien pensó en ti y en mí antes de que nosotros lo conociéramos a Él, quien nos amó primero. Así que un Padre que suple todas nuestras necesidades, un Padre amoroso, un Padre compasivo. Y bueno, Sandra, ¿qué tienes que compartirnos al respecto en este punto? Bueno, tú has dicho muchas características de Dios que de verdad es lo que siempre queremos tomar y como apropiarnos, pero muchísimas veces, Jindy, eh, de hecho ese mismo día a día que nos va absorbiendo, va como nublando la idea y la imagen que nosotros debemos tener correcta de Dios. Y todo eso que tú dijiste es muy cierto. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, lleno de amor, pero con tanto que hacer, se nos va olvidando de que Él está ahí presente en todos los momentos y queremos hacerlo a nuestra manera y lo hemos dicho anteriormente y no tomamos en cuenta a Dios primero. Y este programa justamente, Dindy, lo quisimos también llevar a cada uno y compartirlo a cada una de las mujeres esta primera semana de este mes de enero, porque mira, tú misma lo has dicho, dejamos en la lista de propósitos que voy a buscar más de Dios, pero resulta que ese al final termina para muchas siendo el propósito, el último propósito de la lista, cuando Mm, en un momento fue el primero. Y por qué? Porque nos dejamos absorber, dejamos mm, y permitimos que otras cosas sean las que gobiernen nuestra vida, mm, que las incapacidades humanas que podamos tener, esos imposibles que vemos en nuestra limitación humana, empiecen a tomar el primer lugar. Para unos la situación económica queda en primer lugar, para otros mm, una enfermedad empieza a tener el primer lugar. Cuando el primer lugar es para Dios, empezamos a mover las casillas y las posiciones hasta mm, que Dios queda al final y por encima queda la deuda, la enfermedad, el matrimonio o el problema que tenemos en el hogar, los hijos, todo va empezando a ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Y Dios nos ha dicho muy claramente en toda su palabra que Él es un Dios que siempre estará con nosotros. Y lo hemos visto y lo hemos desarrollado en muchos programas. Él está contigo, esfuérzate, sé valiente, no caigas, porque si caes, Él te levanta. Pero mira, tienes que esforzarte. Dios nos habla, Dindy, y para comenzar, de verdad que ha sido de gran bendición que toquemos este tema hoy. Para comenzar, mira, si nos vamos a Éxodo 20, ahí podemos leer y qué bueno que tú en esa intimidad y en esa búsqueda de ese propósito que dijiste que este año ibas a hacer, bueno, comienza con este pasaje bíblico. Éxodo 20, este capítulo nos habla de los 10 mandamientos. Qué mejor, Dindy, que comencemos nuestro año haciendo esta lectura, esta meditación en la palabra, esta reflexión, que nos sentemos y lo hagamos en intimidad con Dios, sin tapujos, como decimos muchas veces, sin prejuicios, sin absolutamente nada, sino con toda la transparencia y sinceridad, y que podamos colocar delante de Dios a través de esta lectura todo lo que realmente estamos haciendo y que hagamos ese juicio personal delante de Dios. Señor, de verdad, no te tenía en ese primer lugar. Y es que allí en Éxodo, mira, nada más un versículo, dice, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Él es primero. Dios es lo primero y es el único Dios verdadero. De ahí para abajo, tú Amén. puedes iniciar toda esta lectura y vas a ver que dice, no te hagas imágenes, no te hagas conceptos
de cómo es. ¿Y sabes por qué, Indy? Yo entendía, a la luz de la palabra entendía algo. Me miro al espejo, yo tengo que ver el rostro de Dios. Yo tengo que ver a Dios en mis acciones. Es un reto, sí. Dios Ujú, nos reta permanentemente, pero esa es justamente la esencia, ¿sabes, Indy y hermanas, amigas, televidentes? La esencia de Dios es que Él habite en nosotros. Por eso Él no quiere que nos hagamos ninguna imagen, porque Él está en todos y en todo. Así que cuando miremos al cielo, wow, sabemos que ese es el trono de Dios. Wow, Dios es majestuoso. ujú, Qué paisajes tan hermosos nos da. Es un pintor y un creador maravilloso. Así que, mira, Dios es lo primero porque Dios está en cada una y en todo. Así que, Dindy, si Dios es Dios y si lo reconocemos como Dios primeramente, pues debemos reconocer y tener claro de que Él tiene el control. ujú. Damos nuestras reflexiones del año, que Él es autoridad sobre todo y sobre todos. Mm, Así es, así ¿Estamos es. seguras de que así lo tenemos en nuestra vida? De que Él gobierna. Aquí Ujú, justamente en Éxodo 20, Él nos da unas leyes, unas normas para seguir. ¿Por qué? Porque es su gobierno. Si decimos que Dios gobierna nuestras vidas y queremos que Dios gobierne nuestras vidas en el 2026 para que todos esos planes de bienestar, de bien, de todos esos planes y propósitos, Dios los cobije y los prospere, bueno, sabemos y estamos dentro del gobierno de Dios para que Él realmente nos lleve a ese éxito, a esa prosperidad en nuestros planes y proyectos. Y de algo que, para que te doy allí, para que tú desarrolles un poquito esto. Mira, sabemos y reconocemos que los gobiernos tienen proyectos, planes de desarrollo. Todos ujú, hemos escuchado, mira, que este es el plan de desarrollo de este gobierno, que va a durar tanto tiempo y que porque son gobiernos parciales, diremos, ujú, cada 4 años, cada 5 años en los países, dependiendo de cada país. Resulta que Dios gobierna, porque Él es ujú. Dios. Así es. Y Él tiene planes, pero como Él es Dios eterno, Él tiene planes eternos. Y en esos planes, Él a cada uno nos ha dado y nos ha encomendado unas misiones específicas, tiene estrategias. Recuerden que los planes de gobierno tienen estrategias de cómo se van a llevar a cabo esos planes. Así que, ¿quién es el dueño de estas estrategias y creador? En este caso, Dios. Y de así debe serlo. Y aquí vienen esos famosos propósitos. Mira, ¿cuál es la misión que debe desarrollar cada uno para que este gobierno continúe Ujú, creciendo? ujú, Mira que Dios no se escapa de lo que nosotros podamos tener también a nuestra vista, solo que queda un poco nublado frente a cada situación del día a día. Dindy, cuéntanos, tú ahí con todo esto de que Dios gobierna, de que Dios es autoridad y de que tiene ese plan eterno, cuéntame tú cómo lo has visto en tu vida y cómo inicia este 2026 con ese gobierno de Dios. Pues mira, Sandra, lo primero que me viene a la mente es saber que el gobierno de los hombres siempre es imperfecto y que nosotros debemos dejar de querer siempre tener la batuta en, en, en nuestras circunstancias y en nuestras decisiones. Porque no importando, Sandra, cuán buenos gobernantes seamos, siempre hay cosas que son siempre hay corrupción, siempre vemos corrupción, siempre vemos cosas que criticar, imperfecciones, siempre cuando se toma una decisión ayuda para unas cosas, pero perjudica a otras. Pero en el gobierno de Dios no es así. El gobierno de Dios es perfecto y tal vez para los que hayan crecido en un tipo de gobierno, bueno, no voy a mencionar los gobiernos, ¿verdad? Pero donde abunda la corrupción, las injusticias, tenemos que sacar eso de la mente y entender que el gobierno de Dios es otra cosa. En el gobierno de Dios hay justicia, hay perfección, hay amor, es gobernado por el amor, no por la ambición al dinero, ¿no? No hay prejuicios, porque Dios no hace acepción de personas. Así que, miren,
tenemos que dejar a Dios gobernar como solo Él lo sabe hacer en nuestra vida y entender que cuando comparamos el gobierno de Dios con el humano, el gobierno de Dios es uno que nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos que anhelar y es uno que Amén. nadie puede criticar porque es perfecto. Eso no cabe en nuestra mente. Así que tenemos que entender que Dios tiene planes de bien para con cada uno de nosotros y no de mal, a fin de darnos una esperanza, a fin de darnos un futuro. Es por eso que en cada una de nuestras vidas tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Yo no solo quiero que tú seas mi salvador, y sí, quiero tu salvación, obviamente quiero ser salva, pero yo quiero tu señorío. Quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes en mi vida, en cada una de mis decisiones. ¿Cómo se ve eso, Sandra? El gobierno de Dios en nuestra vida cotidiana, obedeciendo su palabra, en la palabra de Dios. Amén, así es. Si la palabra de Dios a mí me dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, no sea idólatra, es porque eso es lo mejor para mí, es porque eso es lo que el gobierno de Dios establece y eso es lo que yo necesito para mi vida, ¿no? Eh, yo no puedo idolatrar, Sandra, el amor al dinero. Muchas personas obviamente quieren crecer en esta área, pero ¿cuántos se han desviado? Han desviado su corazón de Dios para apelar a los deseos de este mundo en cuanto al dinero, a querer tener más riqueza, a tener más, querer más y más y más, pensando que el dinero les va a dar el poder. No, Dios a ti te va a dar un poder que el dinero jamás te podrá dar, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué puede haber mayor que el Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo a la misma vez es el que te ayuda a seguir las reglas, las leyes del gobierno de Dios. Cuando tú lees su palabra y dice, eh, por ejemplo, en las tentaciones, porque esto es lo maravilloso de Dios también, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice que cuando nosotros somos tentados, Dios nos provee junto con la tentación la salida para poder vencer en la tentación. Entonces, Él nos da la salida. Y nosotros podemos vencer el pecado con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, que nos va guiando a qué decisiones debemos tomar. So, el gobierno de Dios viene con unas decisiones, con unas directrices, con unas instrucciones que nos ayudan a vencer en el día a día, nos ayuda a vencer el pecado, nos ayuda a ser mejor persona, nos ayuda en nuestras debilidades, nos consuela en nuestras aflicciones. Y Dios no es, lo bueno de Dios es que Él no es ajeno a nuestro dolor. Él se hizo carne por nosotros precisamente. Él sufrió todas nuestras vicisitudes, todos nuestros dolores, todos nuestros quebrantos. Fue varón experimentado en quebranto para que hoy nosotros, bajo su gobierno, podamos también vencer como Él venció. Aún la muerte, resucitar como Él resucitó. ¿Sabes? Amén, sí, así El es. gobierno de Dios nos ofrece la posibilidad de hacer y de lograr lo que Jesucristo logró en carne. Así que, ¿qué Total, mayor que eso? total, No hay así mejor es. deal que ese. No hay mejor Dios, no hay mejor gobierno en el que podamos estar, un gobierno donde no hay carencia de nada. Y Así es. ahí es donde nosotros podemos dar fe y muchas, tal vez muchas mujeres que están conectadas con nosotras pueden decir, es verdad, me quedé sin empleo y no me faltó nada. Es Ujú, verdad, estuve en esta situación y pude tener una salida. Dios ujú, me dio una salida o estaba necesitando un milagro de sanidad y Dios trajo sanidad a mi vida. O estaba buscando empleo, Dios abrió la puerta de empleo. Mira, cuántas cosas. Es el gobierno perfecto, tú lo has dicho. Es el gobierno donde todo está resuelto y nosotros simplemente debemos ir a acatar las normas como diríamos en cualquier gobierno, ¿verdad? Porque ujú. nosotros si estamos en un país debemos obedecer las normas de ese país, porque Amén. si no, pues hay sanciones, hay multas y bueno, hay penas. Pero si nosotros tenemos un gobierno en Dios, el gobierno de Dios, nosotros sabemos que Dios es un Dios que verdaderamente Dindy y lo hemos Ujú, sentido
presenciado en nuestra vida. Mira, no hay condenación, ujú. no hay sanciones, no hay penas, no hay multas. Solamente basta algo para poder pasar a esa gracia y es arrepentirse. Amén. Es llegar a un gobierno donde el perdón es la forma más idónea de resolver cualquier tipo de conflicto. Wow. Entonces, el perdón, mira, el perdón en este gobierno va a ser importantísimo para que nosotros podamos tener convivencia, armonía, paz y todo lo que un gobierno, lo que esperamos de un gobierno. Muchas personas Ujú, migran a otros países porque dicen, ay, hay más control, hay más cultura ciudadana, mira, es que allá la gente sí respeta. Bueno, mira, y eso es un gobierno humano, con muchas imperfecciones, como tú lo has dicho, ujú. Indy, pero en el gobierno de Dios no hay eso. Y en el gobierno de Dios, Dios te enseña cuál es su gobierno, Dios te enseña cómo vas a ser una mejor mujer, una mejor persona, una mejor madre, una mejor hija, Amén. para él, para con los hombres, pero mira, siempre vamos a tener allí nuestras limitaciones humanas. Dios sabe, porque Dios nos conoce que vamos a Ujú. tener limitaciones humanas, pero Él nos dice, acudan a mí. Y ahí es cuando Amén. nosotros decimos, Dios debe ser lo primero en este 2026, porque Él sabe cuáles son nuestras debilidades y aún así Él nos dice, vengan a mí. Si Ujú, están cargadas, cansadas, fatigadas, vengan a mí. Si necesitan reposo, vengan a mí. Hablaremos de eso después, pero vengan a mí, porque aquí ujú. tengo todo. Y es que eso es lo que verdaderamente queremos alcanzar en el 2026, Lindy. Este Amén. año, muchas mujeres he escuchado que muchas dicen, mira, yo quiero tener victoria y éxito en mis proyectos, mira, quiero emprender, quiero hacer esto. Mira, lo primero es someternos y hablemos de sometimiento no como acto de humillación ni de sujeción extrema donde vamos a sufrir Involuntaria. Ujú, violencia, no, 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 sino de ujú. un acto de sujeción a Dios, exacto, de esa sujeción de hija a padre. Es que Así es. mi papá me ama y ahí es cuando debemos Ujú, reconocer a Dios como papá. Es que mi papá me ama, me pone normas y límites, como todos los padres lo hemos hecho con nuestros hijos, pero porque me quiere formar, porque me quiere ver crecer y porque quiere lo mejor para mí, porque me amén. ama. Y nosotras como madres, tal vez tú, Indy, como mamá, puedes darnos Ujú. testimonio de eso. Amo a mis hijos, por eso los corrijo. Amo a Exacto. mis hijos, por eso les digo por dónde deben caminar, por eso coloco Ujú, límites en mi casa, por eso ujú, coloco normas en casa. Yo sé que muchas mujeres hoy te están diciendo es verdad y claro, allí es cuando debemos reconocer a Dios como papá de Indy. ujú, Cuéntanos, tú ahorita nos contabas algo acerca de la relación que tenías con tu papá y eso es muy ujú, lindo. Y ahí, esa es una de las grandes falencias del por qué muchas mujeres tal vez en un principio les ha costado mucho reconocer a Dios como papá, ujú, cuando hay unas relaciones quebrantadas con sus padres, sus progenitores, aquí en la tierra, biológicos, por ujú, decirlo de alguna manera. Pero hay otras que tal vez antes el no tenerlo ha sido eh, ese mayor anclaje para que Dios se convierta en su padre. Vemos muchos extremos. ujú, Pero ¿qué pasa, Dindy, cuando nosotros no reconocemos a Dios como papá? ujú, Allí viene digamos, algo que no encaja, como que ujú, encontramos en el rompecabezas la pieza y es ujú, que vemos a Dios como autoridad y si Dios gobierna, pero ujú, tengo cierta rebeldía para seguir ese gobierno porque me ujú, cuesta pensar de que Él es mi papá y de que quiere lo mejor ujú. para mí. ¿Qué nos dices acerca de eso? Wow, Sandra. Es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Especialmente cuando yo he estado en una posición que me siento honrada, privilegiada ¿verdad? De tener un padre que estuvo presente en mi vida, que fue un padre amoroso. Pero yo creo que cuando uno tiene una relación de padre e hija saludable, uno comienza a ver con más claridad cuál es tu propósito en la vida,
tienes mejor autoestima, tienes mejor sentido de seguridad, puedes ver las similitudes que te caracterizan, ¿verdad? Y tú puedes decir, sí, yo me parezco a mi papá en esto no me parezco, en esto sí. Eh, Puedes tener una mejor comprensión de lo que es esa relación que Dios quiere forjar con nosotras, ¿verdad? Cuando nosotras hemos tenido un buen padre terrenal. Pero yo creo que en la medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, debemos procurar hacernos esas preguntas. ¿Cómo me estoy pareciendo a Dios en mi día a día? ¿Qué necesidades Él está cumpliendo en mi vida? ¿Me siento segura sabiendo que Dios cuida de mí, sabiendo que Dios está allí? Lo estoy aprendiendo a conocer de una manera íntima, de que las normas que Él pone es por mi bien, que es porque me ama. No es porque quiere el control, sino porque me ama y quiere lo mejor para mí. Es por protección. Eh, lo estoy aprendiendo a conocer de manera que quiero seguir sus pasos. Lo estoy admirando. Y yo creo que, no sé, tal vez va por ahí hacernos esas preguntas, ¿verdad? Eh, es un, es un modelo a seguir sobre todas las cosas. Eh, Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios siempre usa la maternidad y la paternidad para enseñarnos atributos de Él. Pero aún así, Sandra, aún tengamos esa carencia en nuestra vida de una figura paterna humana, de todas maneras, Él con su Espíritu Santo nos puede enseñar a cómo relacionarnos con Él como padre e hija, en esa relación con Él, con nuestro Padre Celestial. Dice el Señor que para Él no hay nada imposible. Así que yo he conocido de personas que han sido abandonadas por su padre, pero esa palabra que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonasen o te dejasen, con todo Dios te recogerá. Y Amén. hoy han podido forjar una relación con el Señor de modo que tienen una perspectiva justa de lo que es su Padre Celestial, a pesar de sus carencias. Y eso es lo lindo del Señor, que su Espíritu Santo hace de lo imposible posible, que el Espíritu Santo es el maestro que les enseña y que esas personas hoy por hoy pueden vivir en plena confianza, en plena seguridad, sabiéndose amadas, mostrándole en el fruto del Espíritu esas cualidades que los distinguen como hijos de Dios, y queriendo imitar a Dios en todo y admirarlo en todo. Así que es posible, yo creo que con el Espíritu Santo es posible de lograr esa relación de padres e hijas con el Señor. Amén. Amén. Claro que sí. Y allí queremos tal vez ya ir cerrando un poco. Sabemos que este tema es bastante extenso porque, bueno, Ujú. Dios, imagínate, un Dios eterno, infinito, nos Ajá. va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo sabiduría, ¿sabes? De Dios, Ujú. Dios viene con mucha sabiduría a nuestras vidas y Él está ahí permanentemente enseñándonos e instruyéndonos. Hoy hemos tenido un programa maravilloso y de verdad que quisiéramos cerrarlo hablando de esa adoración a Él como Rey, porque ya Ujú. sabemos todo lo que hace. Él es nuestro papá. Tú lo dijiste, con Amén. todo nos recogerá Jehová, con todo nos recogerá Él, el Señor. ¿Por qué? Porque con Él no hay carencia. Entonces, Amén. un gobierno de abundancia, un gobierno de prosperidad, un gobierno de bendición, un gobierno de orden, de Ujú. justicia, pero un gobierno de amor. Amén. Y hacia ese gobierno y hacia ese rey que está en primer lugar, ¿por qué no le adoramos, Indy? ¿Qué Ujú. pasa con nuestra adoración a Dios? ¿Por qué debemos adorarlo como rey? Amén. Bueno, hay que entender que Dios es soberano, que Él ejerce su poder supremo en toda la creación. En Hebreos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. De Él subsiste todo. Así que lo primero es entender que si yo estoy aquí en esta tierra es por Él y para Él. Que Él es rey, que Él es digno de suprema adoración, de suprema alabanza, que Él merece todo de mí, todo de mí. Para mí entender esto ha sido libertador, fíjate, contrario a lo que el enemigo quiere poner en las mentes de las personas que piensan que, ah, no, si tú estás
adorando a Dios es que estás atada, que estás obligado, que estás oprimido, ¿no? Y es todo lo contrario. Tener a Dios como rey, adorarlo como rey, es verdaderamente gozar de la libertad, porque para eso fuimos creados para adorar a Dios, para tener esa comunión íntima con Él. El Señor es rey, el Señor es rey, Él debe, como bien dijimos, Él debe gobernar en nuestras vidas. En Jeremías 29:13 dice que me buscaréis y me hallaréis porque cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que nosotros le busquemos y adoremos de todo nuestro corazón. Él no quiere que nuestra adoración eh, sea simplemente de labios, sino que sea con el corazón. Tú adoras a aquello a lo que tu corazón se inclina. ¿A qué está inclinado tu corazón? Pues hoy es un buen día para hacer ese reset espiritual. Si tu corazón está inclinado más a los problemas, a las circunstancias, a las cosas banales de este mundo, mira, haz un reset y pon en tu mente, no, mi corazón debe estar inclinado a Dios. Él es al que yo adoro, Él es el rey que yo adoro. Adorar significa amar en extremo. Y a Él debe estar inclinado mi corazón. Todo mi amor, toda mi devoción debe ser para Dios. Porque Él está buscando, dice la palabra del Señor en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es. Y él después dice, cuando los verdaderos adores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego en el verso 24, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay una meta para el año 2026, mira, que puedas ser entonces esta, convertirte en una persona genuina, en un adorador genuino, que adore a Dios en espíritu y en verdad. Que aprendas a Amén. conocerle por la palabra para que sepas, ¿verdad?, cuál es Sí. la verdad. Pero mira, estar conectado con el Espíritu Santo y adorarle en espíritu y en verdad. Sandra, porque es muy fácil caer en la religiosidad. Pídele a Dios eso en oración, Señor. Cuando yo venga delante de ti, mi corazón esté conectado al tuyo, que mi corazón esté inclinado a ti. Dios mío, que yo pueda adorarte en verdad, de todo corazón, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, como decía el salmista. Y pedirle a Dios así que yo pueda buscarte de todo corazón, Señor, porque eso es lo que tú estás buscando de mí. Tú estás buscando un corazón, Señor, que te ame, un corazón que te adore. Y tenemos que entender, Sandra, que la adoración es que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos para Él, ¿verdad? Tú adoras cuando en tu trabajo tú lo haces como para el Señor. Tú adoras cuando en la crianza de tus hijos, cuando lo haces como para el Señor, cuando sirves en tu casa. También adoras con la música, que es una de las cosas, ¿verdad?, que más a mí me apasionan, la música. Yo adoro con las alabanzas también, adoro con mis ofrendas, con mis actos de servicio, pero Dios quiere eso, Dios quiere que nos conectemos más con Él, con su Espíritu Santo, y que le adoremos en espíritu y en verdad, que no nos conformemos a las corrientes de este mundo, a hacer las cosas mediocres o simplemente para aparentar. No, Dios no quiere creyentes de apariencia, Él quiere personas genuinas en su presencia, que amen al Señor y que amen al prójimo, ¿verdad? Como a sí mismo. En los primeros dos mandamientos, Sandra. Amén. Amén, claro que sí. Y sí, mira, y queríamos cerrar este primer episodio del año justamente con eso, es que adoremos a Dios porque Él es primero, porque Él es nuestro Dios, porque está vivo, porque nos ama, porque está Amén. presente en nuestras vidas, porque es el todo y en todo. Y eso es lo que no debemos olvidar. Así como no olvidamos bañarnos, cepillarnos los dientes, comer, bueno, que no olvidemos algo que es mucho más importante que todo eso, que no Ujú. nos olvidemos que Dios existe y que quiere habitar en mí, en ti, que quiere estar con nosotros todo el tiempo, así que invócale, búscale, llámale, ten esa intimidad con Él y como Cindy lo dice, adórale, adórale con todo lo que hagas. Adórale porque Él es rey, adórale porque Él se lo merece. Es el único que se merece toda adoración. Él es el único digno. Y cuando hablamos de digno, lo decimos es que
de verdad es alguien que tiene todo el honor, todo Ujú. el honor para ser quien reciba esta alabanza, esta adoración y todo lo que nosotros podamos rendir a sus pies, porque eso es lo que verdaderamente lo que va a hacer que Dios nos vea con muchísimo más amor. Si ya tiene amor con nosotras, imagínate, no, si le adoramos. Eso es como cuando los hijos a uno le dan besitos y te levantaron como hoy, Dindy, que está de cumpleaños. Esta semana estuvo de cumpleaños y que tus Gracias, niños lleven ese desayuno y bendiciones para ti, Lindy. Aprovechemos a gracias. hablar y darte las bendiciones en este nuevo año de vida porque Dios ha hecho ese día especial para ti y para cada una de aquellas mujeres que están planeando de cumpleaños, de verdad, que Dios sea prosperándolas. Pero imagínense ustedes si son madres, Lindy, a ti, que te levantaron con desayuno tus hijos, Ujú. ¿cómo te vas a sentir tú? No, requete amada. Honrada, amada, no, de verdad que llena mi corazón, verdaderamente, me Claro. regocijo. Ujú. Claro. Y mira, eso es una gran bendición. Dios nos da una herencia hermosa a través de los hijos y cuando los hijos manifiestan ese amor hacia nosotros como padres, nosotros nos llenamos y es una llenura completa que sobrepasa, ahí sí, todo entendimiento, ahí no hay absolutamente nada en nuestra cabeza que pueda, eh, digamos, quitar ese regocijo que nosotros sentimos. ¿Tú te imaginas lo que nosotros hacemos para Dios cuando le adoramos a Él en espíritu y en verdad? ¿Cómo se puede sentir Dios como papá? Así es. Es de verdad simplemente que nosotros nos pongamos un poco como en esa conciencia que Dios nos ha dado y la usemos. Y digamos, mira, si a mí esto me pone tan feliz como mamá, esto, si yo lo hago con Dios, Él va a sentirse muy feliz. Qué lindo que Él vea que su hija está adorándole a Él en espíritu y en verdad como Él lo está pidiendo, haciendo Amén. lo que Él está enviando a hacer. Tal vez cumpliendo ese propósito y luego hablaremos de eso, pero mira, simplemente con cosas tan naturales, tan sencillas, sin necesidad de tener lujos y muchas cosas, en las cosas sencillas y en los pequeños detalles Dios se manifiesta y también Dios quiere que nosotros nos manifestemos hacia Él en esa adoración. Dindy, cerramos Amén. este tema, este episodio con esa gran felicidad que Dios nos da de sentirnos amadas por Él, porque Él es nuestro Dios, es nuestro creador. Y bueno, también felicitándote por esos cumpleaños felices. Gracias, Sandra. Verdaderamente, cada año es un año más donde yo digo gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, porque si hoy puedo gozar de todas estas bendiciones de mis hijos, de mi familia, de salud, de amor, de canales de bendición, es por la misericordia y la gracia del Señor. Así que cuando celebro un año más de vida, celebro las bendiciones de Dios y le doy gracias a Dios por ello. Así que gracias, gracias también por este tema que verdaderamente, primeramente habla nuestras vidas, Sandra, porque también nosotras nos ponemos, ¿verdad? Todo lo que nosotras compartimos en este programa, tratamos de aplicarlo primeramente a nuestra vida. Mira, y yo sé que este año es un año que va a ser de bendición si reconoces a Dios como Padre, si reconoces a Dios como Rey, si lo adoras con todo tu corazón, Sandra. Yo creo que lo primero, amén. Primero lo primero, así decimos en muchos países, tienes toda la razón. Primero lo primero y lo primero es Dios. Así Amén. que de esta manera finalizamos nuestro episodio de hoy. Gracias amigos de Sonido Generacional, gracias hermanas, amigas, televidentes, oyentes, bueno, desde donde estén, que sea Dios abriendo puertas, ventanas de los cielos, bueno, todos esos buenos caminos en este 2026. Iniciamos, como dice Dindy, con el pie derecho, pero como diría Dios, en la bendición suya, en su camino, y ahí es donde Él nos quiere ver, dirigiendo nuestros ojos y colocando nuestros ojos en Cristo Jesús y en Él y en todo ese reino maravilloso que tiene Amén. absolutamente todo para nosotras. Bendiciones poderosas en Cristo Jesús y nos vemos el próximo lunes a las 7 p.m. y nos vemos también a través de Sonido Generacional con nuestros amigos. Bendiciones para todas. Chao, chao. Bendiciones.